Buenas noches a todos, nuevamente en este martes con la Universidad Yachay para hablar sobre temas de trascendencia con la participación ciudadana y para educación de nuestra población. Hoy tenemos dos temas muy importantes. Uno, la conmemoración del 240 aniversario del martirologio de Tupac Amaru, Micaela Bastida, su familia cercana, cual es el tema de la cuenca hidrográfica, eje del desarrollo biosustentable, que estará a cargo del ingeniero José Antonio Agurto Veloso. Gracias por acompañarnos nuevamente en este martes de trascendencia. Y queremos señalar de que hoy martes 18 de mayo conmemoramos el 240 aniversario del martirologio de Tupac Amaru, Micaela Bastidas, su familia cercana y los principales correligionarios que lo acompañan. Y por ello, en esta fecha simbólica, recordamos su heroísmo como también la trascendencia de su gesta revolucionaria. Se han hecho muchas actividades el día de hoy y nosotros no podíamos pasar por desapercibida esta fecha. Este importante suceso histórico ha marcado la vida de todos los peruanos. Y para hablar un poco de ello, estamos con el ex alcalde de nuestra querida ciudad de Cusco y también ex congresista, Gilberto. Gracias por hacerme este honor de concurrir con el calor ciudadano, con el patriotismo que uno lleva en la sangre por herencia de José Gabriel Tupac Amaru, para participar brevemente en este diálogo. Realmente una buena forma de rendir homenaje a la epónima figura de José Gabriel Tupac Amaru es recoger el mensaje redentor que dejó burilado y se siente poderoso y firme en las venas cargadas de patriotismo del pueblo peruano, que hoy conmemora 240 años de su martirologio. La revolución de Tupac Amaru es hoy, como ayer, una propuesta indómita por la desaparición de la dependencia incrustada en el ser andino por los invasores. La trascendental gesta a favor de la independencia del Perú tuvo lugar dio al mundo legando un mensaje histórico y ejemplar por la conquista de la libertad y la igualdad en el continente. Fue el primer campanazo redentor que se escuchó antes de la misma Revolución Francesa y permanece latente con la misión de desaparecer de una vez por todas la dependencia incrustada que nos dejaron desde Occidente. Hoy reclama el derecho a una economía comunitaria, pluralista, y hace un llamado para que la nación se abrigue en la plenitud de la identidad. Todo peruano con las penas cargadas de sangre andina sabe perfectamente que esta hazaña tupamarista sigue haciendo camino hasta completar la dimensión de epopeya. El grito de América es una señal Tupac Amaru Noguera y su esposa, su distinguida y privilegiada esposa, Micaela Bastidas Puyucawa, quienes encabezaron el histórico reclamo por las libertades y derechos del mundo andino. Tupac Amaru reclamaba y reclama actualmente un país pluralista en una comunidad donde impere la justicia, la libertad y la equidad. Tupac Amaru nos propone la
caridad, la correspondencia y el amor a la Pachamama que nunca debió ser expoliada. El héroe de América conocía a fondo el significado y el valor de la cultura del Ayllu, una metodología de vida que responde a un profundo pensamiento filosófico destinado a lograr una feliz convivencia entre seres humanos con absoluto respeto y amor a la naturaleza. Los instrumentos a elegirse en el siglo XXI como respuesta al sacrificio del ilustre cusqueño y aplicados como un modelo director de una democracia comunitaria con igualdad de oportunidades y sin discriminación alguna. Tupac Amaru Noguera, el gigante universal, es el libertador auténtico de América, el libertador auténtico del Perú, con el apoyo vertebral. La tarea que nos toca hoy realizar, interpretando y aplicando el pensamiento ancestral que cultivó desde sus albores. La acción y el mensaje del gran maestro de la libertad es ejemplo de convivencia ideal al que debemos aspirar nosotros los peruanos que cargamos con honor, con dignidad, esta sangre que él nos heredó como dignos, efectivamente dignos herederos de la estirpe andina. Andino accidentales, los europeos interrumpieron una civilización que seguía con puntualidad el concepto ancestral de vivir bien, trabajando por un permanente equilibrio a través de la paz comunitaria institucionalizada a través del Ayllu, la columna vertebral de la comunidad atávica. El Ayllu era, lo sigue siendo. Hoy mismo el Ayllu es una institución sólida, edificada sobre la base de los elevados principios. En cambio, los barbados, dueños de un pensamiento individualista, coludidos con instrumentos de una supuesta y malentendida modernidad, destaparon su fiereza angurrienta y colisionaron sin control con la ética y la moral que reinaba en el suelo andino. No contentos con ello, sometieron al hombre andino a los más crueles maltratos, pretendiendo anular todas sus libertades. Yupanqui, seguido en otras históricas oportunidades por nobles rebeldes, fue recién Tupac Amaru Noguera quien con energía, determinación, estudio y gran solvencia patriótica enarboló la bandera de la libertad con miras a una total separación política colonizadora, eliminación de todas las formas de explotación indígena y abolición de la esclavitud en Hispanoamérica. Con el más profundo cariño, desde el más hondo recóndito del corazón, al gran José Gabriel Tupac Amaru en esta memorable fecha que nos conduele tanto. Muchas gracias. Muchas gracias, Gilberto. Muchas gracias por esas palabras que todos las compartimos y sin lugar a dudas, este grito de libertador, como bien tú lo has señalado, ha querido ser callado. Callarlo y no podrán callarlo. Y aquí estamos y están muchos de sus hijos exigiendo no solamente justicia ni demandando un perdón por esas atrocidades que se han cometido, simplemente por luchar y defender y exigir
un trato humano y justo de nuestro pueblo, sino también esta conmemoración ha trascendido a nivel de América y a nivel de mundo. Y eso es importante porque nos muestra de vida y construir un verdadero país más justo y más solidario. Ahora, a continuación, pasamos al tema central de nuestra exposición, que es el tema de la cuenca hidrográfica del eje del desarrollo biosustentable a cargo del ingeniero José Antonio Agurto Veloz. Previamente a ello, le vamos a pedir a el doctor Oscar Liendo que por favor nos haga una breve semblanza del ingeniero Agurto. Gracias. Gracias, buenas noches. Tengo el privilegio de conocer a José Antonio Agurto hace más de 40 años y coincidir en un hecho que creo ha sido vital para la vida de ambos, haber llegado al Cusco. Él, como yo, es un jaguaruna. Hemos llegado al Cusco hace muchos años y a trabajar en diversos campos. La tarea de José Antonio está relacionada a la vida, como ingeniero pesquero primero y luego como funcionario público en diversos niveles del gobierno regional, en el sector no gubernamental y en el sector académico. Él ha volcado toda su experiencia a trabajar por el desarrollo del Cusco, sobre todo en las zonas rurales. Por ello, nos hemos permitido invitarlo en atención que su última labor está relacionada a algo importantísimo. Él trabaja en el Consejo de Cuenca, Vilcanota, Urubamba, nada menos que el eje de desarrollo sustentable, que es el tema de esta reunión. Por ello, le hemos pedido que nos ilustre con todas las dimensiones que significa pues esta importante labor. Gracias. Muchas gracias, ingeniero José Antonio Agurto. Por favor. Estimados amigos, en primer lugar, mi saludo cordial para todos a través de este medio, ya que personalmente a veces nos encontramos caminando por la calle y nos saludamos. Y con tantas ganas de dar un grupo de gente que siempre hemos estado dando batalla por el desarrollo regional y sobre todo por la conservación de la naturaleza, la conservación del ambiente. Yo digo, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con mucho cariño, he preparado esta exposición. No me ha sido fácil, evidentemente, porque como ustedes comprenderán, hablar de la cuenca hidrográfica Vilcanota Urubamba es hablar largo y tendido. Vamos a pasar 2 horas hablando y hablando. En nuestra patria, realmente valoramos y sentimos el gran valor de esta cuenca y también el grandes impactos ambientales que sufre por el accionar de todos nosotros. Como todos sabemos, el artículo 24 de la ley 29338, la ley 29338 de la ley de recursos antigua ley de aguas que tenía creo más de 40 años y todo era parches. Esta ley, la ley de recursos hídricos, la 29338, establece que los consejos de recursos hídricos de cuenca son órganos desconcentrados de naturaleza permanente, integrantes de la Autoridad Nacional del Agua, creados mediante decreto supremo a iniciativa de los gobiernos regionales,
con el objeto de participar en la planificación en sus respectivos ámbitos. Esto es un avance importantísimo, pienso yo, de la Ley de Recursos Hídricos. El establecimiento del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, que nunca han habido, ¿no es cierto? En realidad, pienso que el país debería estar organizado por cuencas. Nuestro país está organizado por departamentos, por provincias, por distritos, que no responden en realidad a nuestra propia realidad. Por cuencas, otro sería nuestro comportamiento y nuestro desplazamiento, y tal vez hubiéramos avanzado mucho más en desarrollar nuestra región. Pero esa es la realidad que tenemos. Entonces ahora tratemos de trabajar dentro de ese enfoque de cuenca, sobre todo si tenemos una cuenca maravillosa como es la cuenca Vilcanota, la cuenca Urubamba, que va mucho más allá de nuestras fronteras, ya que continúa a través de la región de Ucayali, pisos ecológicos, que es tal vez uno de los puntos más importantes y que no todas las cuencas del Perú tienen ese privilegio. Los consejos de recursos hídricos de cuenca, que yo pienso es el aspecto fundamental que puede planificar el desarrollo de la cuenca. Pueden ser de dos clases, depende de la cuenca, ¿no? Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Regional, cuando el ámbito de un solo gobierno regional. Y Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional, cuando el ámbito de la cuenca pues cruza dos o más regiones. En este caso, el Decreto Supremo número 005/2018 del Ministerio de Agricultura creó el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Regional Vilcanota-Urubamba. Es una cuenca birregional, porque discurre a leer todo el dispositivo. La conformación de los consejos de recursos hídricos de cuenca interregionales se sujeta a la caracterización geográfica y disponibilidades hídricas del ámbito donde actúa. ¿Y quién ejerce la presidencia de este Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca? En este caso, cuando es birregional como Vilcanota Urubamba. Ejerciendo los gobiernos regionales, en este caso de Cusco y Ucayali. En el supuesto negado, digamos, porque evidentemente a esos niveles no creo que se dé, pero digamos que no se pongan de acuerdo los gobiernos regionales, pues es la Autoridad Nacional del Agua quien está facultada para determinar quién preside por un periodo de 2 años el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca y luego quién sigue los otros 2 años siguientes. Del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Vilcanota-Urubamba tiene una historia larga, más o menos ya unos 10 años. Tuve la suerte de estar al comienzo allí con el ingeniero Mateo del Plan Meris, con la ingeniero Yudigi Baja, que en paz descanse, que trabajaba en la región, y otros compañeros del IMA, caso Wilfredo Chávez, que también está presente en la reunión, y muchos otros profesionales de otras instancias, tratando de que se creara pues el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Vilcanota-Urubamba. Como que se detenía, pero después se logró que con oficio 0117 los gobiernos regionales de Cusco y Ucayali, perdón,
solicitaron la creación del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Interregional Vilcanota-Urubamba. Adjuntaron el expediente técnico que sustentaba su creación. Este expediente especificaba qué ámbito territorial debería conformar este Consejo de Recursos Hídricos. En el oficio número 01, pidiendo la creación del Consejo Regional de la Cuenca. Bueno, al final el dispositivo decretó lo siguiente. El artículo primero, creación del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Interregional Vilcanota-Urubamba. Crease el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Interregional Vilcanota-Urubamba como órgano desconcentrado de naturaleza permanente de la Autoridad Nacional del Agua, con el objeto de participar en la planificación, coordinación hídricos en su ámbito. Acá, como decía hace un momento, lo que yo considero importante, todo es importante, pero lo más importante tal vez es la planificación, ¿no? Perdón. O sea, el Consejo de Recursos Hídricos debe planificar el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico de la cuenca. Eso es lo básico, lo más importante. Prácticamente en los últimos tiempos la planificación en el Perú, algunos amigos pienso que en el Perú no se planifica mayormente, sino que se programa. ¿Qué hacen los gobiernos regionales y con el respeto de los que hacen este trabajo? Más que planificar, programa. El gobierno regional dice, para la región Cusco tantos millones y comienzan a programar, tanto para agricultura, tanto para esto, tanto para esto. Es una programación. Necesitamos planificar. Necesitamos conocer los lineamientos de política, por ejemplo, del gobierno regional. O sea, yo entro hoy a gobernar la región, o pienso dejar la región. Eso a veces no se conoce, o a veces se conoce demasiado tarde. Bueno, el dispositivo también establece el ámbito del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Interregional Vilcanota-Urubamba está conformada por las unidades hidrográficas que comprenden las administraciones locales de agua de Sicuani y Cusco y la Convención de la Autoridad Administrativa del Agua Urubamba-Vilcanota. Y también hay un cuadrito, ¿no? Que lo voy a leer muy rápido porque el tiempo vuela. La cuenca está formada por los siguientes espacios: el Alto Urubamba, Medio Urubamba, Picha, Medio, Alto Urubamba. Este cuadro es muy interesante, es un cuadro técnico que puede servir, ¿no? para muchos planteamientos posteriores. El Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Vilcanota-Urubamba, de acuerdo al dispositivo, tendrá la composición siguiente: un representante de la Autoridad Nacional del Agua, 2 representantes de los gobiernos regionales, siendo uno del gobierno regional del Cusco y el otro del gobierno regional de Ucayali, quienes presiden el Consejo de manera rotativa. La cuenca que tenemos, le hemos llamado así a lo que conocemos hasta ahora, a lo que está escrito, a lo que este Consejo Regional de Cuenca viene trabajando, le hemos llamado la cuenca que tenemos. Todos sabemos, compañeros, que es un bien ambiental. El agua es indispensable para la vida humana y la sostenibilidad de la biodiversidad. Sin agua no hay vida, eso lo sabemos todos. El agua es un recurso renovable que, a diferencia de los no renovables, se regenera naturalmente. Y en tanto el volumen de dicha renovación se mantenga superior al volumen demandado del recurso, estaríamos ante un uso sostenible del mismo. Eso es lo que queremos, eso es lo que pretendemos. Muchas veces no se da. Ya en ciertas ocasiones, en ciertos tiempos y en ciertos espacios, pues comienza a haber un problema bastante fuerte por el recurso agua, ¿no?
y evidentemente, siempre que nosotros hemos trabajado en el campo, cuando tenemos reuniones con las comunidades campesinas y decimos, ¿cuál es tu principal problema en las asambleas? Casi siempre dicen agua, queremos más agua. Queremos más agua para riego, para producir. Y no habla. Por eso ahí el técnico tiene que actuar con criterio. Son buenas las reuniones para poder determinar esto, qué es lo que vamos a hacer en estas comunidades de varones y reuniones con mujeres. Porque si nos reunimos solo con los varones, los comuneros, los campesinos nos van a decir queremos agua para regar, porque yo tengo que producir y llevar el alimento. Y si nos reunimos con las mujeres, solo con las mujeres, ahí sí vamos a dar de comer a la gallina, para regar mis plantitas ahí, etc. Entonces, eso es muy importante, compañeros, tener en cuenta cuando planificamos las diferentes actividades en el campo, ¿no? Bueno, pues como ya lo decíamos, en la cuenca Vilcanato-Urubamba se generan una serie de conflictos de intereses. Ya hay violencia por el uso del agua, por la cual resulta imprescindible implementar las medidas del caso. ¿Para qué? Para evitar y después no podamos de repente controlarlos, evitando una grave crisis de escasez de agua en los diferentes sectores, y en especial aquella de uso prioritario para los seres vivos. En consecuencia, es necesario tomar acción para realizar un ordenamiento de los recursos hídricos. Creemos que eso es fundamental en la cuenca, mediante la planificación con visión compartida que nos conduzca a un aprovechamiento sostenible. ¿Qué entendemos por aprovechamiento sostenible del recurso hídrico? Todos tenemos el derecho de usar el agua para regar nuestros cultivos, para producir lo que necesitamos para vivir, como son papas, habas, etcétera, o sea, todos nuestros cultivos. Tenemos el derecho de usar el agua para nuestro consumo humano, para estar limpios, para todas nuestras necesidades. Ese es un derecho que tenemos todos, pero no tenemos el derecho de mal utilizar este recurso. En el campo, como decían antes, siempre nos van a pedir más agua, las comunidades. Pero ¿cuál es la eficiencia de riego que tienen nuestros comuneros en nuestra región? Dice la Dirección de Agricultura. La eficiencia es el 30%. Inclusive me decían unos técnicos, mentira, solo es el 20% y el 80% se desperdicia. Entonces eso hay que ir cambiando. Pero ahí el Estado tiene que jugar un rol preponderante, un rol importante, para ir capacitando a la gente para que pueda usar mejor el agua. Para que pueda... La cebolla es de 5 centímetros, 4 centímetros, por decir, riego y tratando de mucho tiempo y el agua se profundice, digamos, unos 10, 15 centímetros, por decir algo, ¿no? Entonces, los técnicos tienen que jugar ese rol importante ahí. A veces, en la época de riego en el campo, vemos que el agua corre por la pista, por la carretera. ¿Por qué? Porque no hay una buena gestión de este recurso. En el caso específico de la cuenca Vilcanato-Urubamba, pensamos que es una cuenca excedentaria, con una abundante oferta de recursos hídricos, que sin embargo presenta importantes problemas de disponibilidad hídrica y de calidad que dificultan el aprovechamiento de los mismos, especialmente en la parte alta. Debido a su extensión, sus características y problemas son múltiples y diversos. Se encuentra ubicada geográficamente entre los meridianos 76 grados y 78 grados de longitud oeste y los paralelos 38.735 kilómetros cuadrados. Altitudinalmente se extiende desde la zona donde desemboca el Ucayali con una altitud de 240 metros sobre el nivel del mar, hasta la línea de cumbre de la cordillera oriental de los Andes, cuyos puntos más elevados llegan a alcanzar los 6.372 metros bajo Urubamba y bajo Urubamba de la Zangate, ¿no?
abarcando el ámbito de 3 unidades administrativas de agua. Esas unidades administrativas están en el Cusco. El río Vilcanota nace en los nevados y la Convención. Corte de varios ríos, para que vean, se trata de una cuenca con una gran diversidad, dando origen al río nacional. En la parte alta, Urubamba nace en la confluencia. La parte baja, predominantemente selva, está muy poco antropizada. Hay poca gente allí asentada. Y toma el nombre de Alto Urubamba, ubicado aguas abajo de la localidad de Piyunguno, con la extracción de Charate, más o menos a 800 metros sobre el nivel del mar. Asimismo, en la localidad de Oyentimari, Urubamba ha cambiado enormemente a los tiempos. Hace años, harán unos 6 años, tuve quién sabe más, unos 8 años. A partir de allí se la oportunidad de ver a la cuenca con el nombre de Medio Urubamba. 10 embarcaciones, estimados amigos, que cruzaban a manera de convoy, aguas arriba, en el Bajo Urubamba. Algunos aspectos que y cada embarcación llevaba 2 motores de 40 caballos cada uno. Cuenca del río Vilcanota Urubamba, o sea, 80 caballos de fuerza cada embarcación. 235 kilómetros cuadrados. Se ubica en la región andina y amazónica del Perú, en la vertiente inclusive volteaban muchos pequepeques. Para un mejor análisis de la misma, por lo cual después tuvo que ser eso normado para evitar pues muchos accidentes, porque imagínense ustedes cómo cambió tanto ese espacio que era tan tranquilo y tan productivo. La cuenca de Vilcanota Urubamba genera anualmente un volumen de recurso hídrico bruto total de 49.537 hectómetros cúbicos de agua por año, o sea, agua hay en abundancia. La cuenca de Vilcanota Urubamba pertenece a 2 regiones, ya lo dijimos. La variación intercensal de los últimos años muestra provincias con un aumento reseñable de la población. Caso Cusco, Atalaya, Urubamba, Quispicanchi. En comparación con otras provincias donde se destaca una disminución considerable de la población. Caso La Convención, caso Acomayo, caso Canas, pues son exportadoras de gente, de personas, ¿no? Como problemática destaca el bajo nivel de analfabetismo en la cuenca de Vilcanota Urubamba es del 19% adicionalmente. El nivel de analfabetismo muestra una brecha importante en cuanto a equidad de género. Este valor es más significativo entre las mujeres. Las mujeres están más o menos por el 24.3% el analfabetismo, mientras que en los hombres bordea el 13.5%. La población económicamente activa se sitúa entre un 70 y un 77% en la cuenca de Vilcanota Urubamba. Pese a todos sus problemas, en la cuenca de diferentes niveles, desde pequeños hasta grandes, etc., ¿no? El acceso a servicios básicos es deficitario. Solo el 59.5% de viviendas en Ucayali y el 79.6% en Cusco tienen acceso al agua potable. En el caso Cusco el 46.8% y en el caso Ucayali 29.3% de las viviendas disponen del sistema de desagüe conectado a la red pública. Agrícola es una de las actividades más importantes. Generalmente, esta se desarrolla en la parte media y alta de la cuenca. Las tierras están altamente fraccionadas, encontrándose que el 9.8% de la superficie agropecuaria son áreas menores de 5 hectáreas, un minifundio, las cuales están en usufructo del 93% de los productores. Esto indica el limitado acceso a la tierra, la excesiva parcelación, el sobreuso de la tierra y pocas posibilidades de desarrollo agropecuario. Actualmente la actividad pesquera en la cuenca de Vilcanota Urubamba está en plena expansión y resulta una buena alternativa. La gran cantidad de trucha que se consume en Cusco ahora, casi toda es trucha ya criada y piscigranjas. Prácticamente nuestros ríos y lagunas ya no producen como antes. Es muy difícil encontrar estos peces tan agradables, digamos, en forma natural. La cuenca alta de Vilcanota Urubamba cuenta con un gran potencial para las actividades pecuarias, ya que dispone de pastos naturales, clima adecuado y buena disponibilidad de agua.
Esto favorece la crianza de ovinos, vacunos y camellos. En la cuenca media, esta actividad se centra en vacunos. Urubamba cuenta con un gran potencial para producir energía hidroeléctrica. La principal generadora de energía eléctrica de la cuenca es Machu Picchu, ¿no es cierto? Eso lo sabemos todos. En la parte alta se encuentran también potenciales para producir energía. Caso Langui produce, pero son unas generadoras relativamente pequeñas, pueden producir mucho más. Y en la parte baja cabe destacar pues, la presencia de la Plus Petrol y Repsol, que utilizan el recurso gas ahí con fines energéticos. ¿No? La demanda hídrica total de la cuenca Vilcanotto-Urubamba es de 4.194.000 hectómetros cúbicos por año. Y esto se comprende entre 424 hectómetros cúbicos para uso consultivo, o sea, para el uso que se consume, y 3.769.000 hectómetros cúbicos para uso no consultivo. La demanda hídrica consultiva para uso agrario en la cuenca Urubamba es 363 hectómetros cúbicos por año, siendo la fuente hídrica principal los ríos y las quebradas. La unidad territorial media de Bajo Urubamba es la de mayor demanda hídrica en la cuenca, con aproximadamente 3.377 hectómetros cúbicos, y la mayor demanda consultiva poblacional se encuentra localizada en la unidad territorial media Urubamba. El principal problema detectado, y creo que es ampliamente conocido por todos, es la gran carga orgánica presente en toda la cuenca, que supera largamente la capacidad de autodepuración de los cursos circulantes. O sea, no hay capacidad de autodepuración de las aguas, pese al gran movimiento, pese a que las aguas van desde los 4.000 o más de los 4.000 metros hasta los cientos de metros. A pesar de ese fuerte movimiento, no se pueden autodepurar porque la contaminación es muy grande. Estos problemas vienen directamente relacionados con la gran cantidad de vertimiento de aguas residuales sin tratar. O sea, las aguas van casi directamente desde los hogares hasta la cuenca, hasta el río prácticamente. De la planta de tratamiento de la costa no está operando eficientemente al 100%. Sobre la institucionalidad. En la cuenca Vilcanotto-Urubamba se encuentra una gran cantidad de instituciones muy importantes. También una alta cantidad de programas y proyectos relacionados con la gestión del agua. Sin embargo, el impacto de ello no es muy significativo, entre otras cosas por no existir mucha relación entre ellos. El Estado, por su lado, las empresas por su lado, etc. Entonces, eso hace que no haya, pues, que la gestión institucional sea precaria, sea deficiente, sea lenta, que no favorece el desarrollo y las demandas de la población. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos para nuestra cuenca? ¿Cómo queremos que sea nuestra cuenca? ¿Cuál es la cuenca que queremos realmente? En principio yo quería comenzar este espacio con el hecho de que los planes de gestión siempre se encuentran con la limitante para ser operativos. Hay muchos planes disperdiados por todos lados. La agricultura hace sus planes de gestión, el gobierno regional hace sus planes de gestión de la cuenca, etcétera, etcétera. Pero siempre hay falta de recursos y capacidades de gestión para implementar las actividades que estos mismos planes determinan. Siempre falta el dinero. Por esta razón, se han aplicado esfuerzos bajo el concepto de gestión de cuencas, mediante el cual se establecen estrategias y mecanismos para materializar las acciones en forma sostenible. El plan de gestión es un instrumento público vinculante y tiene por finalidad alcanzar el uso sostenible de los recursos hídricos, así como el incremento de la disponibilidad para lograr la satisfacción de las demandas de agua en cantidad, calidad y oportunidad en el corto, mediano y largo plazo.
en armonía pues con el desarrollo a los diferentes niveles, articulando y compatibilizando su gestión con las políticas económicas y demás disposiciones complementarias. Lo importante es que la envergadura social convierte a este documento, al plan de gestión, en un plan de todos. Cuando este documento ha sido primeramente formulado en forma altamente participativa, cuando es de conocimiento de la población, se logra un empoderamiento de la población. Y los empoderamientos traen como consecuencia compromisos de la población para... Evidentemente, el plan de gestión debe estar presupuestado con proyectos claramente identificados, tanto en el corto, mediano y largo plazo, ya que al implementarse estos proyectos permitirá alcanzar la visión que concilia las imágenes de la cuenca que queremos. Y como dijimos hace un rato, la cuenca que queremos es lo ideal, ¿no? Así quisiéramos ver a nuestra cuenca, pero evidentemente también tenemos que pensar en la cuenca que podemos tener, etcétera, ¿no? Entonces, pensemos en la cuenca que podemos, de aquí a un corto plazo de unos 10 años, digamos, y la cuenca que queremos de aquí a unos 30 años. Planificar a más tiempo es posible, pero con el avance de la tecnología que cambia tan rápido, a veces nos quedamos, nuestros planes a plazo muy largo pues se quedan en el aire, ¿no? Los gobiernos locales, si bien son las instituciones que tienen muchas de las competencias, sin embargo, pues por ello que el gobierno regional viene supliendo muchas de estas deficiencias para poder trabajar, ¿no? Para que esto vaya avanzando. Pero evidentemente también quisiéramos que el gobierno regional tenga pues un plan de gestión regional de la cuenca Vilcanota-Urubamba. Otras acciones necesarias a tener en cuenta en la planificación pueden ser espacios verdes y saludables que tanto nos faltan. La Organización Mundial de la Salud dice que cada ciudadano debe tener 9 metros cuadrados de área verde para poder vivir. Sin embargo, no los tenemos, ¿no es cierto? Y Cusco adolece de estas áreas verdes. Adolece mucho, ¿no? Fortalecer la resiliencia social, cultural, ambiental y económica. Integrar el marco legal, institucional e instrumentos sistémicos. También sería interesante trabajar se ha avanzado bastante con este trabajo de siembra y cosecha de agua en las partes altas. Yo reconozco como ciudadano el esfuerzo que hace el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente de Lima en sus proyectos de siembra y cosecha de agua en el marco del cambio climático. Es interesantísimo porque el IMA trabaja pues sobre todo con inversiones muy pequeñas, relativamente pequeñas, pero que están al alcance de las comunidades. Ellos siembran, los comuneros pueden sembrar y cosechar agua. También hay que desarrollar medidas naturales de control de la erosión y formación de suelos, porque el empobrecimiento de los suelos en nuestra región es bastante grande, la erosión es muy fuerte, por las quemas, por los incendios de formaciones vegetales, por la tala indiscriminada de árboles, etcétera, ¿no? Dejamos el suelo descubierto, vienen fuertes vientos, vienen lluvias, viene el sobrepastoreo y erosiona los suelos y los empobrece cada vez más. Hay que desarrollar proyectos de belleza paisajística. La pandemia nos dejará una gran lección porque la pandemia está todavía presente con mucha fuerza.
pero evidentemente siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Y cómo será el turismo post pandemia? Evidentemente no será de repente un turismo de grandes concentraciones en museos, en vehículos de transporte, etcétera. Pensamos que puede ser un turismo donde la belleza paisajística juegue un rol fundamental. Y es por eso que los paisajes culturales son el futuro culturales extraordinarios. Sobre el tema de proyectos de infraestructura vial en la cuenca, sobre todo en la cuenca baja del Urubamba, pienso que es necesario una gran discusión al respecto, ¿no? Porque no queremos, por ejemplo, que grandes carreteras, que grandes... es una forma de pensar, por eso hay que analizar, hay que discutir esos temas. Grandes ferrocarriles puedan hacer del Bajo Urubamba producción, etcétera, ¿no? Requiere evidentemente analizar y estudiar. Bien, compañeros, y sobre todo, para terminar ya, yo enumeré algunas actividades, algunas acciones que se pueden hacer en los diferentes sectores del Alto Urubamba. En el Alto Urubamba, sobre todo, hay que capacitar mucho a la población en la gestión integral de los recursos hídricos, tanto a nivel de agricultura, como decía, para el consumo humano también. Es posible que haya gente que a chorro abierto lave su carro, ¿no? Mientras que en otras partes de la población ya no tienen agua. Cusco ha crecido mucho, ya se siente la escasez del agua. Ya el proyecto, el plan maestro del agua de Vilcanota para Cusco va quedando corto, y evidentemente lo bueno es que Sedacosco, creo yo, que trabaja bien y está ya planificando un segundo plan maestro al respecto, ¿no? En el medio Urubamba, igual preocuparnos porque la mujer participe en la gestión del agua también, bajo un enfoque de género. Hay que mejorar la gestión integrada de los recursos hídricos, prevenir conflictos, etc., ¿no? En el medio y bajo Urubamba igual, y en el bajo Urubamba, que es la zona más lejana, yo recuerdo el doctor Boluarte, conocido como el Ronco, ¿no? Escuché una conferencia en una comunidad nativa en el bajo cusqueños, es que solo conocemos hasta Quillabamba. Y la tragedia de los quillabambinos es que solo conocen hasta Echarate. No conocen más allá, no conocen del Pongo de Bainiqui para adentro, esa riqueza inmensa, ¿no? Entonces, en el Bajo de Urubamba parece que todo está por hacerse. Todo está por hacerse, y evidentemente lo que a veces nos duele es la pérdida, sobre todo, del aspecto cultural de la población asentada allí, ¿no? Es ya muy difícil encontrar nativos con su kushmar, con su... Se escucha la música de Rosiguar, y la gente con sus jeans, con sus tops, etc. O sea, hay un cambio, que está bien los cambios, pero ¿y la cultura? ¿Quién está tratando de que esa cultura se mantenga en el tiempo, ¿no? Por lo menos se sistematice, se escriba, se filme esas cosas tan ricas que tiene la cultura en el Bajo, sobre todo en el Bajo Urubamba, ¿no? Pero no solamente hablar, sino también trabajar y hacer muchas cosas para que nuestra cuenca sea un modelo, porque son muy pocas las cuencas que tienen esos diferentes pisos ecológicos como lo tiene la cuenca del Vilcanota Urubamba. Yo les agradezco por su atención y espero pues que estas charlas continúen motivando
a los ciudadanos que siempre tenemos el interés de ver cada vez mejor nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias. A los moderadores queremos señalar que sin duda este tema de trabajos, investigaciones y aportes sobre las cuencas hidrográficas es trascendental, ¿no? Y las propuestas que se hacen sobre capacitación de las comunidades en el tema de agua, la cultura del agua, el fortalecimiento organizacional, son parte también de los objetivos de este colectivo y de esta Universidad Yachay. Qué importante los aportes que nos ha hecho llegar el ingeniero Aburto. Tenemos al biólogo Eduardo Gil Mora. Juan Eduardo Gil Mora, por favor. Muchísimas gracias. Y en principio, identificándome ciertamente con las tan sentidas expresiones de don Gilberto, muy andinas, muy identificadas respecto de conmemorar los 240 años del martirologio de Tupac Amaru. De José Aburto, un tema sumamente interesante, creo que ha enfocado aspectos vinculados al tema de la cuenca. Si están observando la pantalla, yo les agradecería confirmar. Sí, se ve perfectamente. Correcto, muchísimas gracias entonces. El tema que he tratado de introducir aquí, cuáles son los servicios ambientales, ya no veremos las características de la cuenca, pero debo decir de que la cuenca tiene unas características excepcionales. Allí en ese nevado, en el nudo de Vicanota, que está aproximadamente a 4.894, aunque José dice 4.300. Pero eso es sumamente interesante. Y obviamente culmina en Cepagua, que se encuentra en una altitud de 276 metros sobre el nivel del mar. Como vemos, hay una gradación altitudinal excepcional. Eso significa climas diversos, microclimas, ecosistemas, usos de agua distintos. Es decir, creo que tenemos una cuenca usado el recurso hídrico. Por lo tanto, eso es importante señalarlo. Permítanme decirles que el agua en efecto es esencial para el consumo, para la producción, para la generación de hidroenergía en este caso. Pero hay un tema interesante aquí. Asegura la integridad de los ecosistemas. Y subrayo este tema. No solamente es el recurso como tal, como líquido, sino nosotros lo llamamos la biota acuática, los ecosistemas acuáticos. Por lo tanto, regula el ambiente y es fundamental con el recurso hídrico y los ecosistemas existentes tanto al interior del recurso hídrico como fuera de este recurso. La agricultura, ganadería, minería, energía, consumo, recreación, turismo tienen alta dependencia del agua. Por lo tanto, el agua es un recurso, subrayo, unificador, bajo ese contexto, bajo esa racionalidad nuestra. Y creo que aquí este de recurso unificador es importante también señalarlo, que tiene la otra cara de la moneda. Por lo tanto, tiene una enorme importancia es un bien económico, porque eso se puede vender y comprar, ¿no? Para la economía, para la salud, la cultura, la ecología, el ambiente. También ha sido un recurso separador. ¿Recuerdan? La primera cara de la moneda, unificador. La otra cara de la moneda, separador. ¿Por qué? El acceso, la distribución y el uso del agua son objeto de conflictos diarios que lo subrayó José también, entre grupos humanos a toda escala. Vecinos disputan entre ellos el uso del agua, del manantial. No se entera, se oponen
a que la industria minera o la minería en general use el agua y existen conflictos socioambientales en derredor del lago. Estas dos fotografías nos muestran esas evidencias, por supuesto, reclamo por el agua, justo, por supuesto, ciertamente, o por la contaminación, por derrames, por fisuras, etcétera, de ductos. Eso es importante considerarlo. Para nosotros, los andinos, los pueblos andinos, el agua es mucho más que ese recurso, como antes decíamos. El agua más bien es un ser vivo, por eso es que lugares de escenificación, lugares de adoración inclusive. Es el proveedor de vida y de animación del universo. Incluso es considerado como una divinidad que crea y produce. Consecuentemente, aquí, bajo esas características, su uso sustentable implica la aplicación de conocimientos y habilidades. Estoy hablando no solamente de conocimientos occidentales, modernos, sino también de conocimientos ancestrales, de la ciencia fáctica, constitucionaria, acerca, vean ustedes aquí, del como tal. Y quizá comentaría alguna anécdota en ese contexto. Por eso es que hay el Festival del Agua, la fiesta del agua. Y cuando hay precipitación, etcétera, hay fiesta. Hay regocijo, porque eso va a hacer que produzca, va a incrementar, va a dinamizar la economía local, la economía campesina, etcétera. Consecuentemente, el agua es la base de la reciprocidad y complementariedad, sin que sea una moneda intercambiable por otros bienes, por si acaso. Más bien, para mí es una recreación social interesante aquí, que permite la autodeterminación de las comunidades en discusión y diálogo permanente con la naturaleza. No solamente forma parte del paisaje como la fotografía de la izquierda, sino más bien un bien que debe de ser utilizado por todos. Y esos datos que presentó José es efectivamente así. Hay un bajo porcentaje de paisanos nuestros que no tienen acceso a agua de calidad potable y mucho menos, por supuesto, al tratamiento y gestión de sus residuos sólidos. La liberación del agua, como la visión nuestra, la visión andina, implica que la gestión de este recurso debe ser igual de integrada. Vean ustedes, en las últimas décadas, dos conceptos de gestión ambiental hídrica que son complementarios entre sí promueven este enfoque integral y holístico que nace en la zona andina. El enfoque, subrayo aquí, ecosistémico. ¿Qué significa? El agua no solo como recurso, sino como ecosistema. Allí, en el recurso hídrico, existe vida. Al interior de ese ecosistema acuático, sino hay otra que viene a alimentarse, a servirse del recurso hídrico. Y como en la fotografía de la derecha podemos ver una excepcional flora y dentro de ella la fauna. Y la gestión integrada del recurso hídrico. Así que aquí hay dos aspectos interesantes en el contexto de gestión del agua en el marco del Consejo de Cuenca. El enfoque ecosistémico por un lado y la gestión integrada. Vamos a analizarlo quizá en algún momento. Estos dos conceptos y la gestión integrada en la gestión del agua. Entonces, como ecosistema y como recurso. Este enfoque ecosistémico es una estrategia para la gestión integral, no solo del elemento líquido, por supuesto, sino del suelo, del agua, de los recursos vivos, que promueve la conservación y el uso sostenible de manera equitativa. Este aspecto hay que subrayarlo y analizarlo y aplicarlo. Y aquí les comento esa anécdota. Estuvimos haciendo el trabajo de Oricocha, porque de allí venía el agua para 30,000 habitantes aquí en el sur de Cusco. Pero ¿qué ocurrió? La demanda era mayor. Se firmó un convenio con las comunidades circunlacustres y empezó a descender el nivel del agua. Aunque por supuesto los ingenieros son interesantes en varias cosas, hicieron un trasvase de una microcuenca para ingenieros. No solo hay que pensar en el recurso, sino en el ecosistema que sustenta el recurso.
Ese es el enfoque holístico, el enfoque ecosistémico, de modo tal que eso es interesante en el contexto del ecosistema donde se encuentra el recurso agua en este caso. Este enfoque, sin duda alguna, coloca a la gente que vive en los ecosistemas y sus medios de vida en el centro de las decisiones sobre la gestión y conservación del agua. Solo así, entendiendo esos dos enfoques, será interesante sin sobreexplotarlo. Como muy bien dijo don Gilberto, sin expoliar el recurso. Por lo tanto, ese enfoque ecosistémico holístico promueve la aplicación de 11 principios que son interesantes para la gestión del agua como ecosistema. Entre ellos, trabajar en diferentes escalas, como señaló José en la parte alta, en la zona interandina y en la parte bajo amazónica. O en su defecto, en microcuencas, en mesocuencas o etcétera, etcétera. Reconocer la dinámica de los ecosistemas. El flujo del agua no es igual, el caudal del agua no es uniforme durante todo el año. En unos casos está de este color, en otros casos está, por supuesto, de otro color. Eso por las características ambientales existentes en los ecosistemas que rodean a ese recurso interesante. Aplicar el manejo adaptativo para la agricultura, para la ganadería, para la minería, para la industria, para el consumo humano, etcétera, o para diversos sectores de la población. Vean ustedes, el Perú es un miembro de las Naciones Unidas. La gran mayoría de los países que forman parte de las Naciones Unidas ha respaldado el enfoque ecosistémico como su marco más importante de acción en manejo ambiental. Y en ese aspecto estamos metidos como país aquí y hay compromisos país en ese contexto. Por lo tanto, estos ecosistemas andinos, sean medios, nosotros llamamos medios lénticos a los lagos, lagunas, ofrece una serie de servicios ambientales hidrológicos. Estos servicios ambientales hidrológicos pueden ser priorizados o deben de ser priorizados más bien, de acuerdo con las necesidades o intereses de las comunidades o de los usuarios o los grupos meta. Estos servicios hidrológicos están ciertamente ligados con el régimen hidrológico. Caudales, flujo, precipitaciones, sequía, cambio climático, etc. Es decir, la manera en la cual el agua es liberada de un ecosistema dado. Humedales, aguas subterráneas, afluentes, etcétera, etcétera. En otras palabras, las propiedades biofísicas o si quieren bioquímico-físicas de estos ecosistemas hacen que el agua que sale de esa cuenca en forma de caudales tenga una variabilidad estacional. A eso lo conocemos como régimen hidrológico y con una calidad determinada. Entonces, eso es interesante. De esta variabilidad estacional, en cantidad y calidad del agua, se derivan los denominados servicios hidrológicos. Por supuesto, no todo el año tenemos un caudal determinado. En algunos casos, ciertamente, puede ser más, puede ser menos. En otros casos, el color del agua nos está indicando de que hay erosión o no. Altos rendimientos hídricos que pueden ser utilizados. Nuestros cursos de agua usualmente tienen un caudal máximo en época de precipitación, que lamentablemente en el caso de Cusco es entre diciembre y marzo del resto del año seco. Eso nos está indicando de que tenemos que almacenar a veces con destrozo, por supuesto, de carreteras, de canales de irrigación, de viviendas, etcétera, cultivos, etcétera. Segundo, mantenimiento de la calidad del agua. Creo que requerimos, y mi estimado José, hay que sugerir, obviamente, estaciones hidrométricas a lo largo de los 900 y pico de kilómetros que tiene
la cuenca del Vilcanota. Y cuándo hay que estar en estado de alerta. Pero si utilizamos y represamos el agua, creo que ese pensamiento antiguo de decir agua que no has de beber, déjala correr, ya no debe ser. Más bien, agua que no has de beber, représala, porque hay que utilizarla para en la época de estío, de secas, etcétera, para irrigar nuestras pasturas andinas y, por supuesto, más de 300.000 hectáreas que existen sujetas a riego en la cuenca baja del Vilcanota Urubamba. Agua libre de sedimentos. Y, por supuesto, también sirve para la recarga. No obstante ello, estos servicios ambientales hidrológicos se pueden ver reducidos, menoscabados, al existir una conversión de los ecosistemas naturales a ecosistemas intervenidos por el hombre, debido a cambios de uso de tierra y otras prácticas o manejos inadecuados. Por ejemplo, la conversión de pajonales a sistemas de producción agrícola, sin planificación. Deforestación, para convertir, por supuesto, o bien a pasturas, o en su defecto en Amazonía particularmente, o en su defecto en agricultura intensiva, o la siembra de aceite. El drenaje de humedales, que hemos ido avanzando en ese sentido, también genera problemas. Las quemas, la minería informal particularmente, la urbanización, los proyectos viales, los incendios forestales o la contaminación, como se observa aquí en la fotografía. Son aspectos que hay que planificarlas, que hay que regularlas, que hay que, por supuesto, no solamente prohibirlas, ¿no? Si es que no tiene el adecuado manejo y gestión, y los proyectos deben tener los estudios de impacto ambiental pertinentes. Esta ley a la que es interesante. Regular el uso y la gestión íntegra del agua. La actuación del Estado y los particulares en dicha gestión, así como los bienes asociados a esta. Es decir, no solamente el recurso hídrico, sino los bienes asociados a este recurso hídrico, a lo que hemos denominado la gestión ecosistémica del recurso hídrico. Pero quizá lo que cobra mayor atención aquí es la condición de bien de propiedad de la nación, que la ley lo otorga. Y en su artículo 1 señala, el agua constituye es un bien de uso público y su administración solo puede ser otorgada y ejercida en armonía con el bien común de todos. La protección ambiental y el interés de la nación, no hay propiedades privadas sobre el agua. Espero que no se haya cambiado esto por quienes postulan ahora a la primera magistratura, porque esto es interesante en realidad. Eso nos permite decir que el agua sí es un bien público. Saben ustedes que en algunos países vecinos nuestros, inclusive, han sido aprobadas leyes como derechos de un río. Importante, en cuanto a los recursos hídricos, señala lo siguiente: garantizar el acceso a la disponibilidad hídrica en las cantidades que se otorgan y en la calidad y oportunidades requeridas para su aprovechamiento en las diversas actividades económicas y la satisfacción de las necesidades primarias a la actual y futuras generaciones. Nuestros nietos, nuestros niños tienen derecho al agua, pero no tenemos derecho a contaminarla a través de industrias que no tratan, que no respetan estrictamente sus aguas residuales sin tratamiento alguno, o como es una fotografía de aquí de Guatanay, ¿no? que los desechos sólidos que generamos a diario lo vertemos en la cuenca hídrica, generando problemas, por supuesto, y contaminación que daña la calidad del agua. Y si el Vilcanota no tuviera el caudal que tiene, no tuviera la pendiente que tiene, sería en realidad un río muerto. Porque gracias a Dios esa pendiente y ese caudal hace que pueda recuperar su... No es cuestión de una persona, de una autoridad, es multisectorial y enfatiza que el Sistema Nacional de Gestión del Agua incluye a varias instituciones.
la Autoridad Nacional del Agua, diversos ministerios como el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Energía y Minas, Salud, Produce, Vivienda, Construcción, etc. Pero también están los gobiernos regionales. José ha resaltado la participación del gobierno regional, por lo menos en Cusco. Las municipalidades, obviamente. Las entidades operadoras de los sectores hidráulicos, las comunidades campesinas, las comunidades nativas, las entidades públicas, como por ejemplo los que hacen investigación, en este caso las universidades. Ellos tienen representación allí. Por lo tanto, acá se discute, se comparte ideas, se propone, etcétera. Aunque no es un órgano ejecutor, pero sí es un órgano fiscalizador y propositivo. Eso es lo interesante aquí, ¿no? Muy bien, ¿cuál es la estructura de la demanda? Sí, yo pensé que en la población es poquito, 11%, ¿no? Del caudal que tenemos. El 68% del agua en nuestra región está en la Amazonía. Y el 32% en la zona donde tenemos agua. Es una excepcional distribución. Quizás lo presente en algún momento. El industrial y el minero apenas 1%. 1%. Entonces no hay por qué oponer. Tenemos agua suficiente a la actividad minera, pero responsable. Sí, yo siempre digo, bienvenida la inversión, pero que respete nuestra racionalidad. Y que respete ciertamente nuestros principales objetivos y el agua fundamentalmente para consumo, que es la primera prioridad, y para agricultura. La agricultura utiliza 88% redondeando. Por lo tanto, sí existe agua suficiente. Pero ¿por qué se deteriora la cuenca? ¿Cuáles son esos factores? Vean ustedes, deforestación. Saben ustedes, en la región deforestamos alrededor de 10.000 hectáreas año. Y en el Perú deforestamos para frenar el cambio climático, es precisamente este asunto. Reforestación, forestación, etcétera. Control de erosión. En el Perú tenemos 30 millones de hectáreas con erosión severa. Perdón, 12 millones de hectáreas con erosión severa y 30 millones de hectáreas con erosión mediana. Incendios forestales, uso de pesticidas. Hay una cosa que es interesante, invasión de fajas marginales. El río tiene una marginalidad. Hay mucha gente que ha invadido y compra y vende a veces hasta la orilla del río. Obviamente explotación descontrolada de agregados, como lo que ocurre en el Valle Sagrado. Aguas residuales, residuos sólidos, detergentes, agroquímicos. La minería irresponsable, inclusive la minería formal. Aquí la presencia del Estado todavía es pequeña. Vean ustedes, OEFA tiene ¿cuántos profesionales aquí? 15 para 500 o más administrativos. Entidades de fiscalización ambiental, las municipalidades, el gobierno regional, los sectores, sin embargo, no se avanza. La minería ilegal o la pésima gestión de residuos sólidos o el uso de detergentes. Los detergentes tienen una alta toxicidad, pero también tienen fosfatos. Y la vida media de los detergentes no es 2 días, 3 días, son 4 semanas. Todos los detergentes que utilizamos en Cusco, 420,000 habitantes, ingresa a la planta de tratamiento, da un paso y continúa su tratamiento. Yo quiero compartir con ustedes algunos resultados de un trabajo que hicimos algunos años atrás. ¿Cuál es el aporte de sustancias al río Vilcanota por las poblaciones ribereñas en la cuenca? Estamos hablando básicamente en la subcuenca del Guatanay, la provincia de Cusco, y parte de la provincia de Quispicanchi. Allí había una población de 590,000 habitantes. ¿Cuánto de residuos sólidos generamos?
650 gramos persona día. Es decir, 100. Esta cifra considera que un 40% de los residuos sólidos van al cauce de los ríos. Lo denominamos demanda biológica de oxígeno o DBO comúnmente. ¿Qué significa en términos concretos para poder explicarnos aquí? Eso significa materia orgánica putrescible. Eso es. ¿Cuánto generamos cada uno de nosotros? 48 gramos. ¿Cuánto va hacia el río Vilcanota? 28 toneladas día de materia orgánica putrescible que va a consumir el oxígeno del río receptor. Detergentes. Kilo, 250 gramos familia semana. Multiplicados eso son 2 toneladas de detergentes. Nitratos y fosfatos. ¿De dónde vienen estos nitratos y fosfatos? De los fertilizantes y de agua residual. Nitratos, 10 gramos persona día. Fosfatos, casi 11 gramos persona día. ¿Cuánto aportamos eso en el río? Al río, 3 toneladas y media y 4 toneladas. Sólidos en suspensión. Chocolate al río. 120 gramos persona día. Tenemos 43 toneladas redondeando. Por lo tanto, vean ustedes aquí estas fotografías. Este es aquí en el río Sapi. Este es un atentado. No tenemos un abogado, me parece, aquí en la sala. Ah, sí, claro, tica. ¿No es cierto? Esta es una construcción exprofesa, intencionadamente. Han construido allí un canal para verterse las aguas residuales de la parte alta y contaminando el río Sapi. Como en casi todos los ríos nuestros, derrubios, escombros, etcétera, al río. O directamente las aguas residuales conectadas del domicilio al agua receptor. Esto es un atentado que puede ser catalogado como un delito, etc. Muy bien, nuestra cuenca, nuestro Vilcamayo, nace aquí, aguas claras, y a medida que va yendo cuenca baja, se va contaminando en realidad. Nosotros hemos tiene 9 indicadores, ¿no? Y para el análisis hemos hecho desde el puente Cuyo en la parte alta hasta el kilómetro 105 porque lo hicimos para EGEMS y para la FAO. Entonces, en Puente Cuyo, vean ustedes, el ICA es de 75.5. Antes de Sicuane, 72. En Sicuane mismo, 72.6. Antes de Sicuane, 72.2. En Huantura, 71. En Urco, 70. Huambutío, 71. Urubamba, 60. Pacha, etc. Y en kilómetro 105, obviamente. ¿Eso qué significa? De que ha ido perdiendo su calidad a medida que va transcurriendo desde su origen hasta por lo menos aquí al kilómetro 105 en Machu Picchu. Y hay otros estudios que han ido avanzando más abajo, obviamente, y se pierde la calidad del agua precisamente porque hay contaminación, obviamente. Hemos graficado este asunto. Vean ustedes, aquí está en este eje la condición biológica del recurso hídrico, y a medida que va en los orígenes puede haber un curso de agua claro, de aguas límpidas, transparente, etcétera, pero en algunos sitios el alcalde o los alcaldes, por supuesto, con entusiasmo dijeron, vamos a construirles un colector. Acá está el colector. Pero saben ustedes, este colector, como no hay una planta de tratamiento, eso se trata del río Chiapi, colectan y después vierten otra vez aguas abajo al río Vilcanota. Y obviamente se convierte así los ríos. ¿Por qué? Porque no se ha manejado bien, no hay una buena cuenca. Creo que es interesante no solamente que los municipios adquieran compromisos, y esto es interesante,
por lo menos en 3 cosas que son importantes. Primera cuestión, tenemos agua suficiente, pero no de calidad potable. El primer compromiso de los municipios debe de ser otorgar a su población agua de calidad potable. Segundo compromiso es el tratamiento de sus aguas residuales para que no los viertan, ¿no es cierto? No los viertan. En este caso. Y tercero, la gestión de residuos sólidos. Esos 3 son importantes señalar. Por lo tanto, sí, coincido contigo, mi estimado José, la cuenca sí es un elemento de planificación. No hay otra opción. Si no planificamos la gestión de cuenca, obviamente vamos a tener ríos contaminados, ríos deteriorados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, existe una interrelación e interdependencia entre los usos terminar señalando lo siguiente. Si el hombre es un gesto, el agua es la historia. Si el hombre es un sueño, el agua es el rumbo. Si el hombre es un pueblo, el agua es el mundo. Si el hombre es recuerdo, el agua es memoria. Si el hombre está vivo, el agua es la vida. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias al biólogo Eduardo Gil Mora, docente de la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco, y bueno, nos aunamos a los aplausos que está haciendo. Voy a hacer mayores comentarios, pero estamos un poco contra el tiempo y vamos a dar lugar a la participación del segundo panelista, Wilfredo Chávez Guamán. Tiene el uso de la palabra. Bien, gracias. Buenas noches. Bueno, creo después de 2 excelentes y amplias presentaciones, creo ya no queda mucho que decir, ¿no? Sobre la importancia de las cuencas y la problemática que afecta al recurso hídrico y a las cuencas en general. Pero bueno, voy a tratar todo en la presentación del ingeniero Aburto. Y bueno, él nos señala que la importancia de las cuencas en el desarrollo, ¿no? Hay una relación fundamental entre la cuenca y el desarrollo sostenible. Y para esto, pues, nos ha dado ya conocimiento, alcance sobre lo que se viene haciendo con el Consejo de Cuenca. Y reconociendo, pues, la importancia que tiene la cuenca como un escenario, como un espacio natural de planificación, ¿no? Propia del territorio, ¿no? Y ha definido un espacio en el cual escurre, fluye el agua y desemboca o sale por un solo punto, ¿no? Y esta gran posibilidad nos da una posibilidad de manejar y gestionar el agua en este espacio. Entonces, bajo estas características, el ingeniero José nos ha dado que las cuencas nos dan unas oportunidades importantes y capacidades para gestionar el Vilcanoto Urubamba. Primero, porque ya lo dijimos, es un espacio natural de flujo del agua, ¿no? Es una unidad territorial que permite identificar espacios en los cuales vamos a conocer cómo fluye el agua, ¿no? Incluso a partir de este espacio vamos a poder determinar cuánta agua se genera en este espacio, ¿no? Y esto es fundamental para poder gestionar el recurso agua, como vamos a ver más adelante. Un espacio en el cual la sociedad se articula y se define o se caracteriza a estas condiciones que nos da la cuenca, ¿no? Y nos hablaban al inicio nomás de que las condiciones andinas, ¿no? Las características andinas de los pobladores andinos se han tenido que ajustar mucho a las condiciones naturales de sus cuencas.
¿no? Esta gran diversidad de espacios ecológicos, ecosistemas que tenemos en nuestras cuencas, pues han hecho pues al manejo de estos espacios. Entonces, es un potencial importante que tenemos en las cuencas. Y luego también nos mostraron de que el agua es interdependiente y interactúa con las características físicas y bióticas de las cuencas. O sea, las cuencas tienen características físicas y biológicas diferentes y que van a determinar la disponibilidad de agua en estos espacios. Entonces, a partir de esta, podemos plantear de que el desarrollo sostenible va a estar pues muy dependiente de la forma como usemos, cómo manejemos las cuencas. Si entendemos que el desarrollo humano y el desarrollo sostenible, ¿no?, como una forma de desarrollo, va a estar íntimamente ligado o va a tener una expresión espacial, ¿no? Porque el territorio finalmente es la fuente de los recursos, de que extraemos los recursos que ocupamos, ¿no?, con nuestra infraestructura, con nuestras actividades. Y también el territorio es un espacio en el cual eliminamos nuestros residuos, ¿no? Nos hablaba ahora último el profesor Eduardo sobre cómo se contaminan los ríos con los residuos o con las aguas residuales de nuestros centros poblados. Pues, entonces, bajo esta condición, bajo esta premisa de que el desarrollo está íntimamente ligado al territorio y siendo la cuenca un espacio o una unidad territorial que nos da una posibilidad de gestionar adecuadamente estos espacios. Justamente el ingeniero Aburto nos decía al principio de su presentación de que lamentablemente, sí, decía de que nuestra distribución política, ¿no?, tenía o escapaba sobre los límites de las cuencas, ¿no? Y eso pues ha generado una serie de conflictos entre las diferentes regiones o incluso dentro de las mismas regiones. Podemos trabajar mostrarles desde nuestra experiencia, por decir, cuando queremos hacer un proyecto de cosecha de agua, las áreas de recarga hídrica pertenecen a una comunidad y los beneficiarios, los que necesitan, están en otra comunidad, ¿no? Y esto al final genera un conflicto. Si esto lo trasladamos a nivel regional, pues, conocen ustedes el problema que se tiene actualmente entre Cusco y Arequipa por la construcción o la implementación de este gran proyecto. Pueden ser gestionadas de mejor manera si es que tuviésemos este enfoque de cuencas y asociado también a lo que nos decía el profesor Eduardo, si se lo manejamos con un enfoque ecosistémico también. Y este enfoque ecosistémico es importante porque reconoce finalmente que la disponibilidad de agua, ¿no?, los aportes de agua que pueden tener las cuencas, van a estar íntimamente ligadas a las características físicas y biológicas disponibilidad de agua. Pero también no hay que olvidar al componente social y cultural, ¿no?, que se tiene en estos espacios. Luego, si queremos gestionar los aportes hídricos de las cuencas, necesitamos, como ya lo dijo también el profesor Eduardo, cambiar un poco el enfoque que estamos teniendo actualmente, ¿no? Se ha ido evolucionando a lo largo de estos tiempos en la forma como se intervenía en las cuencas, ¿no? Y básicamente se enfocaba con acciones de intervención
física, con infraestructura en las cuencas, ¿no? Canales, represas. Luego se comenzó a derivar a los temas de gestión integrada, ¿no? Donde ya se reconocía un poco la importancia de los ecosistemas en la cuenca y también la importancia de las poblaciones en las cuencas. Y ahora ya estamos con este enfoque de el enfoque ecosistémico, en el cual se reconoce fundamentalmente la prestación de servicios. Uno de los principales servicios ecosistémicos es pues el servicio ecosistémico de regulación hídrica, ¿no? Esta disponibilidad de agua que tenemos en nuestra cuenca se debe fundamentalmente a que los ecosistemas en las partes altas de la cuenca absorben o retienen el agua que se tienen en la época de precipitación, ¿no? En estos 3 o 4 meses que tenemos de lluvias, el agua se retiene y son prácticamente, se puede decir en términos simples, como una esponja. Realmente a llegar a las partes bajas de la cuenca, ¿no? Eso es en términos simples, un poco este servicio ecosistémico de regulación hídrica. Pero también este servicio ecosistémico de regulación hídrica está siendo alterado. Decía el ingeniero Aburto que cuando va a las comunidades, lo primero que le dicen las comunidades son: falta agua, queremos agua, necesitamos agua. Mi manantial se está secando, el río ya no abastece. ¿Por qué se está dando esto? Porque asociado a problemas globales como pueden ser el cambio climático, pero también hay de las cuencas. Normalmente en casi todas nuestras cuencas es fácil ver los procesos de sobrepastoreo, deforestación, erosión en las que se encuentran gran parte de estos espacios, producto de la intervención humana, ¿no? Desordenada que se tiene en estos espacios. Y esto ha afectado precisamente este servicio ecosistémico de regulación hídrica. Si se pierde la vegetación, se alteran los suelos, este binomio agua-suelo va a hacer que el agua que tenemos en la época de lluvias simplemente llevándose incluso el suelo hacia los ríos, y finalmente hacia los mares o los océanos, ¿no? Entonces, esta deficiente gestión pues está comprometiendo la disponibilidad de agua que tenemos. También nos mencionó el ingeniero Aburto que, que nuestra cuenca, específicamente la cuenca del Vilcanota Urubamba, tenía una gran cantidad de agua, ¿no? Es cierto, es una cuenca que genera mucha agua, pero tenemos un problema respecto a esa disponibilidad. Es que tenemos unos fuertes desequilibrios. Si vemos la mayor cantidad de agua, va a estar concentrada en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, ¿no? Precisamente porque esa época tenemos lluvias, pero el resto de meses son secos, relativamente secos. Entonces esa es una variación en la disponibilidad hídrica que hace que muchas zonas pues presenten deficiencia o escasez de agua. Igualmente la variación espacial que se tiene en la que tienen grandes o presencia de grandes precipitaciones, digamos, ¿no? Los registros de precipitación incluso están sobre los 1000, incluso hasta 2000 milímetros anuales. Esos espacios se dan fundamentalmente de Machu Picchu para abajo, ¿no? La zona de selva, ceja de selva que tenemos en la región. Pero para arriba, ¿no? de este punto, las precipitaciones están entre 700 y 500 milímetros anuales, ¿no? Entonces esto hace también pues que tengamos una también propias de las cuencas en cuanto a las características de suelo, pendiente, ¿no? Cobertura vegetal, vamos a tener mayores variaciones en la disponibilidad hídrica, ¿no? Ustedes pueden ver espacios en la cuenca de la Purímac, por decir, espacios como la parte de Paruro,
¿no? En la provincia de Parú, alguna parte de Chumbivilcas, donde las condiciones de escasez pues son extremas, ¿no? Precisamente por estas condiciones que les menciono. Al final de su presentación, ¿qué queremos de nuestra cuenca, ¿no? Se hablaba sobre algunos temas prioritarios que se deberían realizar en la cuenca. Importante, sí, ¿no? Desde el tema de la gestión, desde un consejo de cuenca. Y bueno, voy a recalcar acá un poco lo que siempre les digo cuando participamos en estos talleres de planificación, es que estamos planificando un poco sobre las nubes, ¿no? No estamos teniendo un enfoque territorial donde podamos aterrizar todas estas ideas, estos deseos que se tienen sobre lo que se quiere hacer, ¿no? Sería importante en los planes de gestión de cuencas establecer espacios ya donde se requieran proteger, por decir, las cabeceras de cuenca, los lugares donde se tienen las recargas hídricas, ¿no? Ya estar definiendo y poner como zonas intangibles estos espacios. Igualmente las zonas productivas ya deben estar totalmente delimitadas. Conocer también la disponibilidad hídrica que tiene la cuenca en sus diferentes espacios, ¿no? Sería excelente llegar proyecto que teníamos en Cuatro Lagunas, y en una pequeña microcuenquita nosotros tratamos de establecer un plan de gestión hídrica en la que a partir del conocimiento de la disponibilidad hídrica podíamos definir la satisfacción de las demandas de los pobladores, ¿no? Entonces, pues, queríamos a partir de micromediciones definir cuánta agua se necesita para la agricultura, cuánta agua se necesitaba para el consumo humano, cuánta agua para la en cuanto a su uso y su disponibilidad, ¿no? Entonces son condiciones pues que deberíamos tratar de plasmar en estos documentos de gestión más integrales que tenemos a nivel de la región, ¿no? Y de repente luego ya aterrizar en proyectos más específicos. Bueno, sé que nos hemos extendido con el tiempo. Sería todo y pues agradecerles esta oportunidad de poder dialogar con ustedes. Muchísimas gracias. Burto Veloso, al biólogo Eduardo Gil Mora y al representante integrante de Lima, Wilfredo Chávez Guamán. Y estamos lamentablemente siempre con nuestro amigo y compañero que es el tiempo y que nos ajusta. Entonces queremos darle para cierre unas palabras finales a Foro Cusco, que sean a manera de comentario y de cierre de la presente reunión porque estamos sobre la hora. El doctor Oscar Liendo. Su micro, por favor. Gracias, Tica. Buenas noches. Yo, a modo de comentario general, quiero expresarle de la perspectiva de los patrimonialistas que hemos convocado a esta reunión como miembro de un colectivo patrimonialista, del por qué nosotros nos interesa este tema. Partiendo del enfoque patrimonialista, creemos que no solo existe el patrimonio cultural, arqueológico, por el cual hemos venido luchando, sino también existe el patrimonio natural. Y nos da pena cuando a la naturaleza, cuando se refieren a ella, se le hablan de recursos naturales, ¿no? Yo creo que mejor hablamos de patrimonio natural, porque si es patrimonio, como bien se ha dicho, le debemos a las futuras generaciones la preservación de toda esa riqueza, de toda esa biodiversidad, ¿no? Habíamos empezado nuestro Rimanacuy hablando de historia, rindiéndole un justo homenaje a Tupac Amaru. Yo solo, refiriéndome a Tupac Amaru, quiero recordar la proclama que él hizo a todos los pueblos del Perú, luego de su acción inicial
donde convocaba a vivir como hermanos y congregados en un solo cuerpo. ¿A quiénes? Cuidemos de la protección y conservación de los criollos, mestizos, zambos e indios, por ser todos compatriotas, como nacidos en estas tierras y de un mismo origen, ¿no? Aquí vimos claramente, además de la advocación a la integración de los peruanos de todas las sangres, una clara identificación de nuestra nacionalidad y entidad común por haber nacido en estas tierras y tener un mismo origen. O sea, la tierra es lo que tiene que integrarnos. Y nosotros creemos en eso, en ese valor supremo que está más allá de clases, más allá de etnias, más allá de confesiones, ¿no? Y representa pues el interés común, el interés nacional, que ahora va a ser muy importante para que podamos atravesar esta difícil coyuntura en la cual nos ha colocado la historia. Si vamos a ser nación, vamos a ser así, integrados y unidos por algo común, que es el respeto a esta tierra que nos ha dado todos de origen. Por ello la importancia de las cuencas. Aquí vemos un mapa del Perú a la izquierda, que me hace recordar a la hermosa frase que acuñó José María Arguedas cuando habló de diamantes y pedernales. Él dijo que en nuestro país los diamantes son las montañas y los pedernales los ríos que las labran. Esa labranza de cada río sobre las montañas conforma las cuencas. Y nuestro país, podemos definirlo, que son las cuencas. Porque las cuencas, y aquí tenemos el mapa de las cuencas hidrográficas del Perú, tenemos 159 grandes cuencas. Y esas 159 grandes cuencas nos unen, nos integran. Porque yo como costeño puedo decirles que la vía natural para comunicarme entre la costa y la sierra es cualquier cuenca de los 60 ríos que descienden de los Andes. Solo seguir el curso y vamos a pasar del Pacífico a por los diversos pisos altitudinales hasta la Puna. Y luego, siguiendo cualquier río de los Andes, vamos a llegar a la Amazonía. Eso es no solo un accidente geográfico, sino el factor que nos une a los peruanos, no solo ahora, nos ha unido siempre. Los ejes civilizatorios de nuestra historia son nuestras cuencas. Y por ello es importante también saber que esas cuencas conforman la esencia de la biodiversidad. Somos uno de los países más biodiversos del mundo porque tenemos cuencas y tenemos la fortuna de tener una gran cordillera tropical, ¿no?, que generosamente hacia los Andes, hacia la Amazonía o hacia el Pacífico conforman pues las cuencas que animan e integran nuestro país históricamente. Y esto lo podemos observar en nuestra historia porque toda la tecnología, toda la grandeza del antiguo Perú precisamente se basó en ello, ¿no? Desde los sistemas de recolección de agua, las cochas, las amunas, hasta los diversos sistemas de cultivo en las partes bajas, cultivos por anegación, guaruguarus, etcétera, etcétera. Todo esto no fue nada más que el resultado de una íntima relación del hombre con la naturaleza. Y ahora que nosotros afrontamos el tema del desarrollo para vencer todos los retos sociales que tenemos la urgencia de tener un país biosostenible, que respete su biodiversidad, y los potenciales que tenemos son tremendos. Alimentarios, pesqueros, pecuarios, textiles, farmacéuticos, culinarios, arqueológicos, culturales, ecoturísticos, energéticos, etc. Y tenemos los actores, tenemos nuestra población campesina, tenemos nuestra población costeña de pescadores, tenemos emprendedores, tenemos el patrimonio humano lo suficiente para movilizar todo esto, ¿no? Sin embargo, nos falta un marco, nos falta un norte, una orientación estratégica. Y nosotros creemos que eso es la cuenca. Cuando dejemos de pensar en demarcaciones
que no son más que reminiscencias coloniales de antiguos corregimientos o reducciones, peor aún, ¿no? Coloniales que solo servían para administrar la exacción del país, ¿no? Tenemos que reimaginarnos, ¿no? Una demarcación política, administrativa y por tanto económica, ¿no? Que revitalice las cuencas y nos haga integrarnos alrededor de algo esto tan concreto que es lo que nos brinda la naturaleza en las cuencas. Por eso el concepto de cuenca que hoy hemos visto aplicado a Vilcanot Urubamba debe ser un concepto que hay que multiplicarlo. Hay que multiplicarlo a todas y cada una de las cuencas de nuestro país y empezar a integrar lo que fue desintegrado por la colonia y volver a reencontrar nuestro sentido civilizatorio, ¿no? Nuestro sentido de aporte a la humanidad, que de hecho fue dado por el antiguo Perú a través de la domesticación de especies animales, vegetales, de los diversos pisos ecológicos, y retomar pues eso que tanto sentimos los peruanos, ¿no? Ese renacer que todos esperamos, que va a tener que ver con volver a potenciar nuestras cuencas, volver pues a reencontrarnos con la naturaleza y darle un sentido y un futuro a nuestro amado país. Muchas gracias. Pueblo. Muchísimas gracias, Oscar, Tika, don Gilberto, que es una luz para nosotros, es como un faro que nos alumbra con todo su intelecto, su capacidad, es como un apu a quien seguimos con todo cariño. Muchísimas gracias a todos, gracias Tika, un abrazo al amigo Eduardo, que han intervenido, como Wilfredo Chávez también. Había un amigo antropólogo que debía también participar, creo que finalmente no estuvo. Muchísimas gracias y continúen viendo y difundiendo el trabajo que se viene realizando con el Foro Patrimonialista y Yachay Universidad Libre del Cusco a través de YouTube. Yachay CEDOC, Centro de Documentación de Yachay Universidad Libre del Cusco. Muchas gracias, Añay. Alincausa y Cacho. Pananchicama. Sopananchis-kama. Sopananchis-kama. Tinkunanchis-kama.